Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el verso 41. Gloria a Jesús. Muy bien, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Bien, dice, verso 41 del capítulo 2. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Oiga, es interesante la revelación que nuestro Señor Jesucristo hace. Vamos a aclarar. Ojo, los hombres de Nínive, o sea, el pueblo de Nínive, esa región de Nínive, entonces Jesús lo anuncia, que en el juicio, es justamente lo que venimos hablando, que todo se presentará en el juicio de Dios. Sí, señor, señorita, joven, anciano, adulto, soltero, casado, viudo, divorciado, etc. ¿Me entiende? Todos entraremos al juicio de Dios. ¿Lo digo yo? No, acá lo está diciendo. Si Nínive, esa gente, o sea, ya no sus cuerpos, sus almas, porque el cuerpo vuelve al polvo, sus almas, esas almas del Nínive se levantarán, serán llamadas y testificarán, y Dios os mostrará, porque ellos se arrepintieron. ¿Se arrepintieron de qué? Mire, se arrepintieron de la predicación de Jonás. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Claro, una cosa es el profeta Jonás, ¿correcto? De su vida y de sus hechos, su desobediencia, su rebeldía y su testarudez, etc. Ese es asunto de él, es su personalidad y su forma de ser. Ojo, que no tiene nada que ver con esto. Es casi similar a un cristiano de estos tiempos o seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con tu personalidad, que si obedeces o no obedeces, si practicas la fe o no lo practicas, ese es asunto tuyo, ese es asunto personal, es tu responsabilidad. Oh, pero que Dios le use, es un vaso de visión, es un vaso de profecía, es un vaso que discierne, es un vaso que interpreta, pero esa es parte de Dios. ¿Ves? Así que cuidado, el hecho de que, porque uno es siervo de Dios y todo eso, piensa que ya está seguro. No. Ojo. Porque uno es cuando Dios te ordena y te da dones para el servicio de su obra, y otro es tu personalidad y tu trabajo y tu comportamiento y tu manera de ser. ¿Ves? Así que no se confunda, por favor. Hay algunos hermanitos o hermanitas que porque tienen el don de la profecía, ya piensan que están seguros, son santulones y son los mandamases y hacen lo que quieren. Falso. Dios te va a juzgar por tus obras. No te va a juzgar por lo que hiciste, sanidades, prodigios, milagros, ¿entiendes? O porque se convirtieron las almas y tú le predicaste, o porque tuviste un don y ayudaste. No, porque eso lo hace Dios. Nosotros solamente somos un medio. De igual manera, como dice acá en la Escritura, que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. O sea, ¿a qué generación se refiere? A la generación en donde el Señor estuvo en la faz de la tierra. A toda esa generación de Israel, Nínive se presentará ante el juicio. O sea,
Cuando estos judíos de esa generación, de la época de nuestro Señor Jesucristo que estuvo en la faz de la tierra, sean juzgados, se levantará el pueblo de Nínive, será llamado el pueblo de Nínive para testificar. ¿De qué? Para testificar cómo es que ellos creyeron a la predicación de Jonás. ¿Y cuál era la predicación de Jonás? Que se arrepientan y se conviertan, porque de aquí a 40 días Jehová Dios iba a destruir. Eso era todo. Mire, y no daba grito, nada, arrepiéntanse, apuren. No, nada de eso. Se iba por la calle, Jonás. Se paraba en una esquina, en la plazuela, y decía, arrepiéntanse porque el Dios Todopoderoso así ha dicho, que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Arrepentíos y convertíos. Se iban, nada más. Y ahí se iban, vuelta más allá. Y seguía predicando. Nada más. O sea, lo único que tenía que hacer es repetir. No obstante de decirle, eres un pecador, es un esto, como últimamente aparecen aquellos evangelistas que son más gritones y enjuician y ofenden al pecador. Qué pena, ¿verdad? Y algunos pastores están, qué predicador, dice, que porque da gritos, piensa, y no ha hablado nada. Oye, por lo menos sigan el ejemplo del siervo Gigi Ávila, centrados en su prédica. Ese es evangelismo, no gritonerías, por favor. Entonces, mire, ve, que esa predicación de Jonás se iba notificando de uno a otro en el pueblo de Nínive, porque Nínive era muy pecador, había mucha maldad, como ahora en estos tiempos, ¿ves? Y que la autoridad no hacía nada, había muertes, habían asaltos, habían violaciones y de todo, y no hacía nada. Como ahora estos gobiernos y estos ministros que están ahí no hacen nada, los dejan que avance, les interesa su politiquería y llenar su bolsillo. Piense usted. Entonces, eso llegó a oídos. Lea usted el libro de Jonás. Léalo. No va a querer usted también que uno le diga todo. Bueno, pues colabore, aunque sea para su alimento. Entonces dice que llegó a oídos del rey. Y qué importante, y el rey creyó. Dijo, no puede ser posible. Si eso es así, no. Entonces agarra el rey, reúne a sus consejeros, solicita consejo y les dice así, así, y saca un decreto y ordena que los animales, los niños, los adultos y todos en ayuno, sacrificio, y que se arrepientan. Gloria a Dios. Qué bonito, mire. ¿Sí o no? Bueno, pues, y ese pueblo se arrepintió. Entonces, ese pueblo que creyó a Jehová Dios, a Yahvé, Shaddai o Alá, que es el mismo Dios, porque Mahoma habló con el Señor Jesucristo. Y a Mahoma el Señor Jesucristo le mostró el poder de Dios. ¿Me entiende? Así que aquí no hay de otra cosa que diferente Dios. No, una cosa es que allá en el Medio Oriente ellos interpreten mal las normas, las leyes que dejó Mahoma, y otra cosa pues es que se centren, porque es casi similar, ¿entiende? Y bueno, para hablar de estas cosas otro día. Pero lo cierto está que ellos se arrepintieron. Entonces, esa generación, en el día del juicio, todas esas almas se presentarán. Cuando se presente Israel en ese momento, ¿por qué? Porque en Israel, en esa generación, estando el Hijo de Dios, el enviado del Dios viviente, para predicarles para el nuevo pacto, no lo creyeron. Le insultaron, se burlaron y cuánta cosa hicieron, hasta le llevaron a una muerte de un sacrificio de maldición en la cruz. Por eso la cruz
es símbolo de maldición. Es un sacrificio de muerte en maldición. No se olvide. No tiene nada que ver la cruz con el Evangelio de Jesucristo. Y si algo tuviera, pues esa es una maldición. Y no tenemos por qué ponerlo ni tenerlo. Hay algunos que lo ponen en su cruz. Es problema de ellos. Pero es un sacrificio. Los judíos, ¿dónde hacían sus sacrificios? Hacían un montito de piedras y ahí ofrecían sus sacrificios y holocaustos. Bien. Los inconversos, ¿dónde hacían sus sacrificios? Presentaban en sus ídolos. Había un ídolo que con las manos así, y ahí lo ponían a sus hijos y lo sacrificaban. Ojo, ¿ves? Pero la cruz era un lugar de sacrificio, de muerte bajo maldición. Por eso es que no pudo pues ni la cruz, que está de maldición, ni la muerte someterlo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor era santo, pues. No había cometido pecado, no había cometido delito. Por tanto, no tuvieron ni suerte ni parte, ni la cruz que está bajo maldición, ni la muerte. Gloria a Dios. Entonces, mire qué interesante. Entonces, Nínive se levantará y juzgará. ¿Por qué? Porque esa generación, estando el Hijo de Dios ahí, no le creyeron, no lo aceptaron. Hacía las señales, prodigios, milagros. Les hablaba del reino de los cielos que se ha acercado a vosotros. Pero ellos no, ellos prefirieron su mal carácter, su postura, su creidez, su arrogancia, su propia doctrina, sus propios argumentos. Hicieron lo que quisieron, estando ahí el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Si Nínive tan solamente escuchó al profeta, ojo, profeta rebelde, ojo, le creyó las palabras que dijo el profeta y creyó a Dios, Nínive, y se arrepintieron. Pero en esa generación donde estaba el Señor Jesús, que el Señor Jesús, el mismo, el Hijo de Dios, no le creyeron, le aborrecieron. Achachay, condenación. Es el testimonio, pues. ¿Ves? Ahora, en estos tiempos es lo mismo. Se predica la palabra, se enseña la palabra, se instruye la palabra tal como es. Se ora, se sana, se libera, se restaura. Pero sin embargo, no quieren vivir el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, no quieren congregarse, no quieren participar de la obra de Dios. Piense usted, y eso no es todo, no quieren comprometerse con las cosas de Dios, solamente cuando necesitan. ¿Y qué han visto? Han visto la gloria de Dios en sus vidas. Han visto la gloria de Dios en sus cuerpos. Han visto la gloria de Dios en otras personas. Y con ese testimonio, si Nínive, ojo, para mí, si Nínive se levantará y testificará contra Israel de esa generación y lo va a condenar. A ver, ¿qué dice? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Ya ve usted? La condenarán. Porque ellos se arrepintieron. O sea, esos son los motivos. ¿Por qué lo van a condenar? Por tales motivos. Porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Lógico. Si creyeron a la predicación de Jonás, no es que creyeron a Jonás, sino a su predicación. Y he aquí uno más que Jonás. ¿Quién? El Hijo de Dios, pues. El enviado de Dios. Y no lo creyeron. ¿Acaso Jonás fue haciendo sanidades, prodigios, milagros, señales y que esto y lo otro? No, solamente predicó, habló. Es ese otro error
por las cuales muchos cristianos en estos tiempos y pastores están confundidos. Porque piensan que si no hay sanidades, prodigios y milagros, es un mal predicador. Qué ciegos que están. No, pero si el Señor... Oye, eso solamente son señales. Mira, ve, Nínive posiblemente también se levante y juzgue y lo va a condenar a muchos creyentes por la fe en el Evangelio. Porque Nínive, sin haber tenido la palabra de Dios, los dones espirituales, el Espíritu Santo, la unción de Dios, creyeron, sin haber visto ninguna sanidad, prodigio y milagro, y creyeron y se convirtieron. Así que mire usted esa condenación, y la van a condenar. ¿Ves? Entonces, ¿se podrá levantar Nínive contra nosotros, con todo el pueblo gentil en todo el mundo? Claro, contra aquellos que no creyeron y no vivieron, no se convirtieron. Se arrepintieron por unos tantos y luego ahí quedaron, pero no llegan a la conversión. Por eso hay muchos pastores, ministros, hermanas, vasos, instrumentos. Sí, bonito, Dios los usa, pero no se han convertido. Siguen con ese mal carácter, siguen con su rabia, su cólera, sus celos, su ira, sus privilegios, sus vanidades. No hay problema, sigan. Pero de acuerdo a esta enseñanza, mira, no creen en el Hijo de Dios. ¿Y cómo es posible, pues? ¿Se da cuenta? Si hoy que está el Santo Espíritu en nuestras vidas y nos concede dones y muchos viven a su manera, van al Evangelio que porque el hijo o la hija se desvió, se corrompió, recién se acuerdan de Dios y ahí quieren todo. Y si el hijo o la hija estaba ya que se muere, ¡uy, Dios! Y antes, ¿qué? Bueno, ya, pero hay que convertirse. ¿Entiende? Y ojo, se levantará. ¿Quién se levantará en el día del juicio? Por eso, algunos dirán en el día del juicio, Señor, ¿yo por qué estoy en el infierno? Ten piedad de mí. Le dirá, pero a ti te predicaron el Evangelio. Señor, yo nunca escuché, yo nunca oí. Falso. Por ahí el Señor llama a alguien y se levanta y dice, Señor, yo le prediqué. Señor, ¿cuándo? Tal día, tal hora, te predicaron el Evangelio. ¿Ves? Señor, dirá otro en el día del juicio, Señor, ¿por qué yo estoy en este lugar que me atormenta? Y si yo, Señor, fui un instrumento, Señor, yo oraba y se sanaban los enfermos. Señor, yo tenía profecía y tenía dones, Señor, he hecho obras. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Por ahí se levantará el hijo, la hija, el marido, la mujer, o alguien, y le dirá, pues, por tu mal carácter, por tu mal comportamiento, por tu boca, tu lengua, que solamente hería y hacías daño, acusabas, injuriabas, calumniabas. Claro, iba a la iglesia. Uno viene a la iglesia, está todo un santito, no mata ni una mosca. Sí, pero en su hogar, en su familia, lo convertía en un infierno. Entonces, ¿habrá excusa? Como la Escritura lo dice, no hay excusa. ¿Se da cuenta? Y aún el Señor mismo pudo haber intervenido, y yo sé que lo hace. Le muestra en sueños, le revela, le hace ver, le hace sentir que está mal sus actos. Pero como le va y le viene. Pero el día del juicio, si en el día del juicio se levanta Nínive, ese pueblo que ahora no existe, pero sus almas, ellos viven, ¿entiende? Entonces, ojo, se levantarán también las almas de estos de la época del Señor Jesús y lo van a condenar porque ellos no creyeron. Mira, todos esos escribas, fariseos, saduceos, herodianos, esos grupos organizados que había en esos tiempos, como ahora que hay grupos organizados y malversan el Evangelio, serán condenados.
serán condenados y serán condenados. ¿Quiénes? Aquellos que creyeron y vivieron de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Qué interesante. Así que hoy en la tierra, sí, usted haga lo que quiere. Basuree, entere, juzgue, prejuzgue, haga daño, diviértase, todo lo que usted quiere, pero morirá. Y si no se arrepintió y no se convirtió, mire qué va a ser de su alma. Pues si tu cuerpo se va a podrir, va a ir al polvo. Gloria a Jesús, todos esos tus bienes, ¿para quién va a quedar? Para otro. ¿Y por qué tanto has peleado? ¿Ah? ¿Tú qué crees? Que metiendo líos, chismes a uno con el otro, tú sales ganador, muy bien, y te quedas bien con el otro. Un día morirán. Si no nos arrepentimos, pereceréis igualmente. Gloria a Jesús. Entonces, miren mis hermanos, la enseñanza de hoy. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Por no decir que los hombres de Nínive, sus almas, se presentarán en el juicio. Eso es lo que quiere decir. Esa es su interpretación. Rectifico, su interpretación es que las almas de los hombres de Nínive se presentarán en el día del juicio y testificarán contra las almas de Israel del tiempo de nuestro Señor que estuvo en su predicación y lo condenarán. ¿Por qué? Porque habiendo estado ahí el Hijo de Dios en Israel, no lo creyeron, le llevaron a una muerte. Mientras que los otros, no habiendo visto nada, ni sanidades, ni milagros, solo oyeron. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios, pues. ¿Y qué predicó Jonás? La palabra de Dios. Pero una palabra de llamamiento para el arrepentimiento y la conversión. 3 cosas: arrepentimiento, conversión y que se aparte de hacer daño, de hacer agravio. ¿Ves? Y Nínive, desde el rey, dice que hasta los niños de pecho ayunaron. Lea, libro de Jonás, ahí está. Gloria a Jesús. No, hermano Juan, esa es una fábula, ese es un cuento. ¿Cuál cuento? Ya, pues quédate tú con el cuento y para mí es verdad. En el día del juicio, ahí te dirán, no, pero hermano, ¿y si me voy al infierno? Entonces, pues, no quieres ir al infierno, cree. Porque estas son las cosas de Dios, y lo de Dios es veraz. Como que cuando lees un cuento, una fábula, ¿sí o no? Que el tigre le dijo a la serpiente, y que la serpiente le dijo al lorito, a eso sí crees. Gloria a Jesús. Entonces, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Claro. Por eso recuerdo esto. Tu capricho, tu rebeldía, tu testarudez, tu dejadez, lo que tú tengas o eres, a Dios no le interesa, porque entrarás a juicio y ahí se arreglará ese problema. Lo que a Dios le interesa, que tú hiciste un pacto con Dios, lo recibiste, lo aceptaste y tú debes cumplir con su palabra. Eso, porque escrito está que su palabra salida de su boca no volverá vacía. Así que tienes que cumplir la palabra de Dios. Y si no cumples la palabra de Dios, aparte de todas tus otras cosas que tuvieres en faltas y delitos, también tienes otro delito. Por obviar o desobedecer o contradecir a la palabra de Dios. Piénselo bien. Entonces, ¿qué más decirles? Creo que ya se entendió, ya está claro. Así que no se ponga en confianza porque usted es diácona, es pastor, es un vaso, es un instrumento y que Dios te usa. No, tiene que haber conversión. ¿Quién es el que te garantiza en ti para que puedas alcanzar salvación? Es la conversión.
porque el arrepentimiento es una sola vez. Eso, que cambies. Eso, los dones espirituales, el Espíritu Santo y todo cuanto más, ellos, ojo, escucha lo que te digo, ellos no son los que te van a garantizar para tu salvación. No, ellos no te van a garantizar. Ellos son una ayuda para el creyente, es una ayuda para que tú puedas ir en el proceso de conversión. Pero ¿quién da el primer paso para la conversión? Eres tú. Que dejes de renegar, que dejes de hablar torpeza, que dejes de tratar mal, que no cometas faltas, errores, etc. Y si lo cometes, asume responsabilidad. Levántate y sigue adelante. ¿Quién te va a ayudar? Ahí está la palabra de Dios, los dones espirituales, el Santo Espíritu y también nuestro Señor. ¿Ya entendió eso? Eso es lo que... para que el Espíritu Santo te levante. ¿Ves? Ahora, que tengas dones espirituales, que tengas un cargo, una responsabilidad, eso es como para que tú mejores, que bajo ese criterio tú puedas hacer las cosas mejor y cambies. ¿Ves? Si no, pregúntele a Dina Santa María, esa mujer, toda una Jezabela, ¿sí o no? Pero, hermano, pero Dios lo usa. Sí, Dios lo usa. Pero Dios no lo va a juzgar por lo que Dios usa a esa mujer en sanidades y en cosas de la palabra. No, porque eso es de Dios. Lo que ella va a entrar a juicio y lo que le va a garantizar para su salvación es que haya habido cambio, conversión, como en Pablo, Pedro, Juan, etc. ¿Se da cuenta? Así que piense bien en esto, porque de todas maneras alguien se levantará y te condenará. Porque es fácil para algunos decir, no sé. Si alguno dice que de repente el marido le dio una palmadita, o la mujer le dio una palmadita al marido o al niño, el niño dice, no, me ha golpeado y me ha tratado, me ha tumbado al suelo y mira, y me duele y ¡guau! ¿Sí o no? Cuidado. Para Dios no está oculto aquello. Somos responsables de nuestros malos actos y de nuestros buenos actos. Los buenos actos, perfeccionarlos. Los malos actos, ir desechándolos. Gloria a Jesús. ¿Ya se dio cuenta? Muy bien. Vuelvo a repetir, como dice el 40, porque los hombres, el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, o sea, sus almas de estos hombres aparecerán, se presentarán en el juicio con esta generación, con esa generación de Israel, y la condenarán. Hay otro pasaje bíblico en donde también habla de la reina de Saba. También la reina de Saba se levantará en aquel día y condenará a muchos que estando en el mismo Israel y no escucharon la palabra de Dios. ¿Ves? De igual manera ahora se enseña, se instruye la palabra de Dios. ¿Acaso lo obedecen? ¿Acaso lo cumplen? Algunos están orando diciendo, Señor, envíame un siervo tuyo que me enseñe la verdad. Señor, un siervo poderoso en tu amor, que este y que el otro. Falso. Lee la Sagrada Escritura. Porque si no lees la Sagrada Escritura y no lo pones por obra, puede ser. Porque Dios sí tiene verdaderos siervos. Por ahí están, solo Dios los conoce. Te va a mandar a uno. Muy bien. Y como te va a enseñar la verdad, y como tú no lees la palabra, dices, Señor, este es del diablo, este no, me da con palo, me da con machete. No, pues, entonces, ¿qué has pedido? ¿Ves? Si aprendes a obedecer la palabra del Señor, sabrás identificar que aquel varón o varona es de Dios o no es de Dios. No, pero tiene errores. Pero ¿quién no tiene errores? No mire sus errores, sino lo que sale. Jehová Dios no miró la rebeldía y la testarudez de ¿quién? Del profeta Jonás. Ese es su problema de él. Lo que Dios miró es que este jovencito cumpla su palabra.
¿Y Nínive qué vio? ¿Vio a Jonás? No. Nínive lo que vio, oyó, es la palabra que Jonás refería de lo que Dios le había dicho. Entonces, Nínive se arrepintió y se convirtió porque creyó a la palabra, no es tanto aquel. Y de ahí, esa es la sana doctrina, pues es lo mismo. Hoy en estos tiempos, los hermanos que sí, que mi pastor que está lejos, porque no, Señor, el pastor de pastores es Jesucristo. Y el pastor en cuerpo nada más es el representativo. Esté donde él esté a donde se haya ido, de repente está de viaje, pero contigo está tu pastor verdadero. ¿Quién es tu pastor verdadero? Es Jesucristo. Y a él tiene que estar sometido en sujeción y en obediencia. Cuando ya aparece o entras en contacto con el pastor representante en la tierra, entonces, bueno, pues hay que seguir la instrucción a sujeción. ¿Se da cuenta? Esa es la sana doctrina. Yo he encontrado pueblos o congregaciones que están tristes y llorando. Hermano, ¿qué sucedió? No, hermanito, es que estamos sin pastor, hermano. Pero ¿por qué estáis triste? ¿No es vuestro pastor Jesucristo? Sí, pues hermano. Pero es que ellos en su religiosidad se han acostumbrado a ver hombre. Señores, la doctrina enseña así. Usted no tiene por qué estar triste. Su pastor es Jesucristo. Y a Dios lo traerá nuevamente tu pastor o levantará uno de ustedes, pero ustedes sigan en el fervor, en el ánimo de su Señor, porque es Jesucristo nuestro pastor. Así que, vea usted, gloria a Jesús. Comencemos a hacer la obra de Dios, no afuera, sino en tu vida. La primera obra de Dios que tú debes hacer es en tu propia vida, conversión. Si no, como repito, no dice el niño dice, mi abuelito y mi abuelita, tantos años en el Evangelio y cómo reniegan, cómo gritan, y hasta lisuras habla, eso dice el nieto. ¿Qué quiere decir? Claro, años calentando banca en el Evangelio y no lo enseñan la sana doctrina, ni tampoco buscó ni leyó la Biblia, y ahí no hay cambio, corre peligro su salvación. Porque para que tú subas al reino de los cielos, ¿para qué vas a ir con tu ira? Allá, ¿con quién te vas a pelear? ¿Para qué vas a ir con tu resentimiento? ¿Contra quién te vas a resentir? Eso no sirve en el reino de los cielos. Entienda. ¿Ya ve? Peleándose con su mujer, peleándose con el marido por cosas. Deja eso. Sigue tú a tu Cristo, porque al final es el cuerpo. Pero tu alma será salva. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Así que cumplamos el llamamiento del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. El próximo domingo continuamos el siguiente verso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.